suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Reviento Reborn. Estamos en Falcon BMS en un F-16, como podéis observar. En este caso con tanques conformados, es griego, ¿vale? Y hoy vamos a hablar sobre el aterrizaje, simple y llanamente. No vamos a usar ILS, ningún TACA, nada, simplemente visual, ¿ok? Primero os voy a explicar, pues bueno, que para el aterrizaje, dependiendo del peso, que el peso pues va a ser una función de nuestro combustible, 3100 libras ahora mismo, y el armamento que tengamos puesto. Como veis, ahora mismo armamento, pues tengo ahí unos pods y ya está. La pantalla SMS, vemos que no tengo absolutamente nada, con lo cual es un avión muy ligero, por lo cual nos va a dar una velocidad lenta de aterrizaje, pero no tenéis que ceñiros a la velocidad. Vamos a ceñirnos al ángulo de ataque, al AOA, ¿vale? A este instrumento de aquí, y con el vector velocidad y la cruceta, ¿ok? El ángulo de ataque ideal para aterrizar van a ser 14 grados, ¿ok? 13-14 grados. Cuando bajemos el tren, ahora cuando lo veamos, me estoy alineando más o menos la pista, vamos a ver cómo se nos despliega y nos va a aparecer un bracket, un paréntesis, un corchete, mejor dicho, así. Y en ese corchete, claro, lo veremos, en la parte de arriba van a ser 11 grados, cuando pongamos el vector velocidad, y en la parte de abajo van a ser 15, con lo cual lo ideal va a ser siempre en el medio, ¿vale? Esos 13 grados. Ya os digo que la velocidad de aterrizaje puede depender. Si es muy ligero, puedes aterrizar a 120 nudos, o si vas más o menos pesado, a 190 nudos. Con lo cual no os empeñéis en aprenderos velocidades. Como siempre os digo, no os voy a dar instrucción hoy de cómo se usa el ATC, cómo se usa otros protocolos, ¿vale? Simplemente es aterrizar al avión. Vamos a centrarnos en el avión y después iremos viendo otros vídeos, cómo gestionar esas otras cosas. Así que nos vamos a Waypoint 1. Vamos a virar ya hacia él. Y ahí tenemos el Waypoint 1, donde estará nuestra base, y voy a ir bajando la velocidad. Recordáis que del despegue os dije que el tren de aterrizaje habría que guardarlo antes de 305 nudos. Normalmente es pues mucho antes. Pues aquí igual, vamos a pensar siempre en 300, que es un número más fácil. Entonces hay que bajar el tren de aterrizaje cuando estemos por debajo de 300 nudos. Para ver si tenemos el aerofreno abierto, tenemos este indicador de aquí, de Speed Brake. Yo lo voy a abrir y aparte, veis ahí, sale la bolita de que están abriéndose y tal. Aparte escucháis un poco el viento del... Ok, y nuestra velocidad que desciende, evidentemente. Lo voy a cerrar porque no es que me haga falta. Ahí lo vemos. La indicación, ahora cuando termine de cerrarse, se abre más rápido que se cierra, ¿vale? Ahí se cerró. Y ahora sí voy a bajar el tren, la palanca, o le dais a la G o con la palanquita aquí. Ok. Cuando bajamos el tren siempre vamos a tener tendencia a que se nos baje el morro. Nos va a aparecer este bracket aquí que os decía. Voy a pausar un poquito el simulador para que lo veamos. Vale. Ahí vemos el bracket claramente, que os digo. Entonces, esta parte de aquí, eso van a ser 11 grados de ángulo de ataque cuando nuestro vector velocidad esté aquí metido, ¿vale? Ahora mismo, como no llevo 11 grados de ángulo de ataque, llevo un ángulo de ataque de 2 grados, ¿vale? Estos serían 2 grados de ángulo de ataque, pues no llega allí. Aparte hemos bajado el tren, nos ha salido esta línea intermedia entre el 5 y el 0 grados, que esto hace 2,5 grados de descenso. Es donde deberíamos situar la pista de aterrizaje generalmente, ¿vale? Siempre tener la precaución de tener el driftco en modo normal, ¿vale? Pues si ponemos en driftco en la corrección del drift, si hace viento lateral o tal, nos va a engañar. Entonces nos interesa que esté en normal para ver el vector velocidad donde impactaríamos con el suelo, ¿vale? El FPM, Flight Path Marker. Luego, esto de aquí, lo que llaman el conejo o las lucecillas de ángulo de ataque, como ahora voy muy deprisa, como podéis ver, 190 nudos, 2 grados, pues me está diciendo con esta luz que tengo que frenar. Esa luz siempre está funcionando, ¿vale? Cuando lo veremos, antes se ha puesto iluminado, hay un círculo aquí en medio. Bueno, es que no está pausado ahora mismo. Este círculo de aquí en medio nos va a indicar que estamos en velocidad, ¿vale? En ese rango de los brackets, del corchete. Y luego el de arriba, que es una V, en vez de esta que está hacia abajo, es una V normal, ¿vale? Pues esa nos va a indicar que estamos volando muy lento. Entonces el vector de velocidad estaría por debajo y tendríamos que acelerar, ¿vale? Serían las indicaciones. Aparte vamos a ver en la pista de aterrizaje, si pidiéramos torre y todo eso, en esta creo que desde esta distancia no se ve, o lo mismo en este lateral.
Siempre tiene que estar, ¿vale? Pero bueno, las luces PAPI, que esas también nos van a indicar visualmente si estamos volando en la senda de planeo o no. Siempre tendríamos que tener esas 4 luces, 2 en rojo, la de la izquierda, y 2 en blanco. Eso seríamos la postura. Si estuvieran todas en blanco, significaría que estaríamos volando muy alto, y todas en rojo, muy bajo. 3 en rojo, pues vamos volando bajo, y bueno, 3 en blanco, pues bueno, vamos volando alto. Apagaríamos el radar, ¿vale? Lo ponemos aquí en silenciado, o de otro modo que sepáis, para evitar emitir ondas de radar, evidentemente. Fijaos que el avión se me está meneando, porque, fijaos, hace 17 nudos de viento. De rumbo 0,9 y va cambiando, 18 nudos. Hay un poco un viento rasheado, ¿vale? Entonces, bueno. Todavía voy muy veloz, como podéis ver. 169 nudos. Y con este viento, pues puede ser un poco complicado aterrizar. No quería yo hacer una misión y fuera un poco más, fuera muy complicada aterrizar, pero bueno. Podéis abrir el aerofreno. Ya os digo que ni patrón ni nada. Eso vamos a hacerlo en otros vídeos. Os enseñaré a hacer el patrón, usar el ATC y demás. Ahora simplemente vamos a llegar y aterrizar en esa pista de ahí, ¿vale? Que ni siquiera sé la que por viento debería ser. Ok. Bueno, aquí esto me está... Tengo ahí unas banderitas de algo. Bueno, ahora el viento se ha calmado un poquito, parece. Esperemos que podamos aterrizar bien ahí. Vamos a colocar el tracker para que lo veáis un poco mejor. No se os olvide, pues nunca encender las luces exteriores cuando vayáis a aterrizar, para que os vean más que otra cosa. Y la luz de pata de morro, que ahora mismo la llevo apagada porque he cogido el avión en el aire, comprobarlo que esté encendida, que es este botoncito de aquí. Así que lo ponemos para arriba y veis que está encendido. Se ven ahí 2 lucitas. El avión en la vida real tiene 3 posturas. La postura de taxi, la de landing y la de apagado. En Falcon BMS solo tenemos 2, apagado y encendido. ¿Ok? Bueno, eso algún día lo mismo lo modelan o no. Entonces, mientras tanto, vamos a usar eso. Bueno, vamos a ir poniendo la pista en ese... Es lo que os decía, en el 2,5, ¿vale? Entonces vamos a ir bajando. Y la velocidad también vamos a ir bajándola. Cuando estemos ya llegando en final, no es tanto movimiento con el stick, ahora mismo sí, es más con la palanca de gases, ¿vale? Dándole potencia, quitándole potencia al avión. Ya cuando estemos en la senda de planeo final. ¿Ok? Bueno. Vamos ya a ir metiéndonos en velocidad. Todavía estoy volando rápido. Fijaros que estoy a punto de entrar en los corchetes, el vector velocidad, ¿vale? Fijaos que ahí ha entrado ya. Y ya se me pone, lo que os digo, el circulito que estoy yendo en velocidad. Vamos para adelante. También el propio, para evitar que los pilotos, por el tema del fly-by-wire, estén muy acostumbrados a dejar el avión volando sobre raíles. ¿Ves? Velocidad 145 y voy en el ángulo perfecto. Pues a la hora de aterrizar siempre tienes la precaución de tener que de obligar al piloto a que tire de palanca para atrás. Pues lo podríamos trimar, pero da la sensación de cuando estamos en estos parámetros de aterrizaje, el avión nos va a obligar a que nosotros tiremos del stick para atrás, a no ser que nosotros compensemos trimando. Ahora, nuestro ángulo de ataque, como podéis ver, aquí también lo podemos comprobar. Está en la zona verde, tendríamos 12, algo de ángulo de ataque, casi 13, vamos bien, estamos en una buena senda de planeo. El 2,5, que es la línea punteada, está no justo al inicio de pista, pero más o menos casi. Vamos a acabar impactando en cabecera de pista. Entonces yo voy buscando eso. También para aterrizar, no tenemos que salirnos a aterrizar la pista y no salirte para un lado. Uno de los consejos que os doy es que os fijéis a la hora de aterrizar y que en el punto de la pista, ¿no? Esta esquinita de aquí de la pista, esta otra y las otras 2 que están alejadas. ¿Vale? Si os dais cuenta, son convergentes. O sea, en vez de estar paralelas, el fondo de la pista está así. ¿Vale? Si estuviera hacia un lado, nos saldríamos por la pista. Si estuviera para el otro, también nos saldríamos. Pero al estar las 2 hacia el centro, eso significa que no nos vamos a salir, ¿vale? Es un poco una regla visual de cómo saber si nos vamos a encarar o no bien en pista. Bueno, a ver, que ponga bien el tracking. Ahí estamos. Fijaros que, bueno, aquí nos molesta un poquito esto. Este botoncito de aquí, que no es un botón, molesta un poco la visual con el vector velocidad, pero
podemos levantar un poco la cabeza así y no pasaría nada, ¿vale? Entonces yo voy con el stick un poco mantenido y ahora estoy jugando con la palanca de gases, quitando gas, dando gas, ¿vale? Y a la vez que hablo, pues bueno, se me complican un poco las cosas. Así que vamos a aguantar la velocidad ahí. Ya ponemos idle. No hace falta que hagamos mucho flare a la hora de aterrizar, pero un poquito sí conviene, ¿ok? Y como veis el avión suave, suavecito. Ahora pongo idle, lo puedo dar un poco de palanca y ya está. ¿Vale? En el momento que he tocado pista, ahora mismo, veis que la rueda del morro todavía la tengo en el aire. Lo suyo es que hagamos un poco de aerobraking, ¿ok? ¿Qué es el aerobraking? Mantener el avión levantado, ¿vale? En esta actitud. Cuanto más, mejor, entre comillas. Porque fijaros que tenemos la tobera del motor que puede tocar contra el suelo. Si tiramos mucho de palanca atrás, nos va a rozar el motor contra el suelo y lo vamos a dañar. Entonces, nuestra cruceta nunca deberemos hacerla que sobrepase el pitch de 15. Aquí veis que está el de 5, nos viene el de 10, pues el siguiente el de 15. Nunca tiene que sobrepasar, vamos, que no toque ni siquiera el de 15, así nos aseguramos. Así que quito la pausa y lo mantengo ahí para hacer el aerobraking. Bueno, como no hemos usado la torre, el ATC se nos queja y veis ahí que estoy manteniendo, pues bueno, la zona baja, que serían unos 11 grados, y todavía tenemos un poco de margen. Estoy yendo en idle y todavía no estoy usando los frenos, pero como he visto que se me iba un poco el avión para la izquierda, a pesar de no tener control de morro, puedo usar los pedales para que con el estabilizador vertical esa aerodinámica que todavía tiene por la velocidad me guíe un poquito. Luego, cuando ya estemos sobre 100 nudos, el avión ya no va a poder sujetarse con el morro arriba y se nos va a caer. Tiramos un poquito más fuerte de palanca para que no sea un golpe muy fuerte, ¿vale? Para intentar aguantarlo un poco más y que sea suave. Y ahí ya usaremos los frenos para llegar a una velocidad lenta. Y cuando estemos por debajo de 60-70 nudos de velocidad, podríamos activar el no sé wheel steering, que eso lo activaremos aquí. Pero deberíamos intentar activarlo lo más tarde posible. Bueno, ahí veis que ya estoy en 110 nudos, 109, 104, 99. Y bueno, aquí podemos ir dejando ya el avión caiga o aguantarlo nosotros un poquito más, pero vamos a dejarle. Y ahí lo cogemos, vale. Y ahora ya uso los frenos. Ahí veis que los uso, por eso ese movimiento del morro. Y aquí ya podía controlar, activar la rueda de morro. Y bueno, a velocidades lentas pues giraremos para los lados. Todavía me considero que voy rápido. Recordar de cuando hicimos taxi que si damos a list y al 6 tenemos nuestra velocidad de ground speed. Voy a 29. Pero bueno, ya hasta el final de pista y salimos pues por esta salida mismamente. Pues nos ponemos en nuestros 15 nudos, que sabemos que es la velocidad buena para girar. Y salimos por aquí mismamente. O por donde la pista es la que se nos tercie, ¿ok? Como veis, el aterrizaje es bastante fácil. No hay gestión de flaps, que me habría gustado comentarlos un poquito antes. Pero los flaps son automáticos. Creo que también os lo dije en el despegue. Entonces, cuando desplegamos el tren de aterrizaje, los flaps automáticamente se van a extender. Se van a extender acorde a la velocidad que llevemos. Recordad que podemos sacar el tren a 300 nudos. Si manteniésemos 295 nudos, pues el tren no sufriría daños y podríamos llevarlo fuera. Pero los flaps estarían retraídos porque a esa velocidad no hacen falta. Es lo que como está programado el ordenador, ¿no? Entonces los guardaría. Y según fuéramos bajando velocidad, irían saliendo más o menos, ¿vale? Con 250 nudos empiezan a bajarse. Y no sé si es a 220 o a 200 cuando ya están totalmente extendidos. Eso ya me falta ese dato, ¿vale? Pero la idea es esa, que se van extendiendo. Entonces no hay gestión de flaps propiamente dicho. Podríamos gestionar los flaps sin sacar el tren de aterrizaje. Esto ya como bonus en el vídeo. Con este botón de aquí de Alternative Flap Extend, ¿ok? Eso lo podéis ver en mis tutoriales de los paneles, en la serie esa que tengo, en el playlist, y ahí podéis ver todas estas cosas, lo que se puede hacer en todos los paneles. Entonces, bueno, ya como remarque, aquí, perdón, en otro lado, en la pantalla test, veis que nos aparece ahora pues el takeoff, ya habíamos visto ese fallo, que no es un fallo, es un evento, y luego el landing, que llevamos 10 minutos 36 segundos de vuelo. Ese landing se nos va a dar no justamente cuando toquemos el suelo, ¿vale? No es cuando impactemos, sino cuando ya llevemos baja velocidad. Baja velocidad y no estoy seguro si hace falta rueda el tren de morro tocando suelo, ¿vale? O sea, creo que es a partir de 70 nudos cuando se salía el evento, al bajar hacia abajo.
¿vale? Sí, pero claro, habiendo ciclado el tren de aterrizaje. Porque tú dices, hago taxi, me meto a 100 nudos, freno, tal, como ha pasado y ha subido. No, no. A ver, él sabe que tiene que haber un evento que es haber metido el tren y haber sacado el tren, o que los sensores de peso en ruedas se haya quitado y haya vuelto a tener peso en ruedas, ¿vale? O sea, el ordenador es listo, no le puedes engañar tan fácilmente. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado un poco la explicación y las pautas o cosas que no supierais. Como os digo, ya os haré otros vídeos usando la ATC y demás. Esto simplemente ha sido aterrizaje en visual. Usaremos el ILS. Nos fijaremos también en las lentes PAPI, que en esta pista por donde he entrado veis que no había, pero ya las comentaremos. ILS, navegación con TACAN y esas cosas lo iremos viendo. Así que darle un like, suscribiros, no os perdáis los siguientes vídeos y bueno, espero veros durante mucho tiempo en mi canal. Y como siempre digo, sed felices, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.